Gálatas 5. Gálatas 5 del 16 al 18. El sermón de hoy se llama La guerra del cristiano. La guerra del cristiano. Vamos a leer el pasaje. Dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El Nuevo Testamento nos enseña que el Antiguo es para nuestra edificación. O sea, hemos dicho que no somos personas que creen nada más en el Nuevo y desechar lo que es el Antiguo. Hemos visto ahí que cada vez que Pablo habla sobre la ley, o sea, al final y al cabo no es mala. Ya hemos visto para qué nos sirve la ley, o sea, es útil para nosotros todo el Antiguo Testamento. Y somos pues, muy bendecidos a leer, estudiarlo y aprender de todo lo que viene en el Antiguo Testamento. Pero cuando lo leemos y lo estudiamos, tenemos ahí algunas batallas y peleas que tuvo el pueblo de Israel contra otros pueblos y otras naciones. Y la pregunta es, ¿y eso qué? O sea, ¿eso a mí qué? ¿A mi vida qué? Esas peleas que tuvieron los israelitas. Pues sí nos sirven. Y estas luchas encierran una enseñanza muy padre, muy importante para nosotros. Porque encontramos un patrón en esas peleas que tuvieron los israelitas contra los demás. Cada vez que ellos oraban a Dios, cada vez que ellos se enfocaban en Dios, cada vez que le pedían su ayuda, cada vez que ellos no veían su número, ni sus circunstancias, ni el nivel de la tierra donde estaban, ni nada, cada vez que ellos oraban, ¿qué pasaba? La Biblia dice que siempre ganaban, me estoy acordando de una donde dice, le pregunta a alguien a Dios, oye, ¿cuántos voy a llevar? ¿Cuántos soldados? No, pues bájate a este lado y los que tomen agua de esta manera. Y pum, se baja el ejército y no, ahora nada más los que hacen esto. Total que se quedan como con 300 soldados y pues imagínense, con 300 vamos a pelear, con 300 dice Dios y salieron ganando. Pero ahí la importancia es porque está la confianza en Dios y en que Él va a dar la victoria. Y por el otro lado, hubo muchas otras ocasiones donde no confiaron en Dios, donde ellos dijeron, no, pues somos 10,000, ellos son 3,000, o sea, ¿por qué no lo lanzamos y ya? Perdida la batalla, muchos muertos, saqueados, etc. Y así, o sea, vemos ese patrón. Confiaban en Dios, ganaban. No confiaban en Dios, confiaban en ellos mismos, en nuestra fuerza, vámonos a la guerra y salían derrotados. ¿Por qué el Señor permitía esto? ¿Por qué el Señor los trató como que de esta manera? Pues la razón es porque les enseñó la valiosa lección de confiar en Dios en todo. O sea, a pesar de que uno vea como que todo está favorable, no, la enseñanza es confiar en Dios de todas maneras. Ahí, por ejemplo, en Deuteronomio 20 están estas instrucciones de guerra. Desde el verso 1 dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, dice, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, hoy se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, ni teman, ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos. Porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Ahí continúa diciendo, son leyes sobre la guerra y dice, o sea, a pesar de que tú veas muchos soldados, a pesar de que veas que tienen mejores armas que tú, a pesar de que todas esas circunstancias, dice, no teman, porque yo soy el que pelea por ustedes. Entonces esa es la gran enseñanza ahí de estas peleas. Y esto se aplica a nosotros. No en el sentido de nosotros levantarnos en armas contra otro tipo de personas. La Biblia dice que el cristiano tiene luchas. ¿De qué tipo? Espirituales. Efesios 6 dice, tenemos luchas espirituales, por eso pónganse el escudo, el casco, la espada, pero todo dice de la fe, del evangelio, etc. Tenemos esas luchas, pero son espirituales.
Y eso es lo que Pablo nos enseña en este pasaje, de que cuando peleamos contra la carne es imposible vencerla por nuestras propias fuerzas o nuestras propias maneras, sino nada más con la ayuda del Espíritu. Y así inicia el pasaje con un imperativo, con un mandato. En el verso 16 dice: digo pues, anden por el Espíritu. Hay que ponerlo así en contexto, porque Pablo de repente dice anden por el Espíritu. La semana pasada, en los versos del 3 al 15, vimos que Pablo nos dice, en un mandamiento se cumple toda la ley. ¿Cuál? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al amar a mi prójimo como a mí mismo, dice Pablo, o sea, ahí se resumen todos los mandamientos que involucran las relaciones con otra persona. A no matar, no robar, no codiciar, no hacer daño. Dice, todo se resume en amar al prójimo como a uno mismo. Pero ya vimos que es un amor como de Dios, o sea, un amor como el que Dios nos muestra, el amor que Dios es. Acuérdense que la Biblia dice que Dios es amor, y ese amor es el que nosotros debemos de demostrar. Pero la pregunta es posible? O sea, ¿es posible amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Es posible amar a mi prójimo como Dios me manda que debo de amar a los demás? Es lo que nos preguntamos aquí, es lo que Pablo como que toma así a consideración y explica si se puede o no se puede. Nos hacemos la pregunta porque hemos dicho que la razón por la cual no estamos bien con Dios, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que me aleja de Dios? ¿Qué es lo que me tiene alienado, separado de Dios? El pecado. Mi pecado es lo que me distancia de Dios. Eso es lo que pone una barrera, lo que me separa, lo que me pone lejos de Él. También hemos visto que nuestras mejores obras siempre están manchadas de pecado. O sea, aún la mejor obra que yo pueda tener siempre puede tener una intención mala, una intención negativa y una mala influencia o algo, por mejor que sea. Por lo tanto, nuestras mejores obras no son del todo buenas. Y también desde la semana pasada vimos que hay una parte de nosotros que quiere hacer lo que le da la gana. Una parte de nosotros que no quiere hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo le llamamos? La carne. No, la carne. Le llamamos la carne. Esa parte de nosotros que quiere hacer todo menos la voluntad de Dios. Entonces, en vista de todo esto, decimos, ¿se puede amar al prójimo como a uno mismo? Entonces decimos, pues no se puede, o sea, tengo todo en mi contra y yo mismo cada día que vivo me doy cuenta que es imposible amar a mi prójimo como a mí mismo. Si acuerdan, vimos hay muchos ejemplos. Enseñar al que no sabe, ayudar al prójimo en lo que necesita, o sea, todo ese tipo de cosas, por más pequeñas que sean en la vida diaria, o sea, al final y al cabo son difíciles de hacer. Pero Pablo dice, sí se puede, pero no o sea, por nosotros mismos es imposible. Hablando sobre la libertad, sobre la esclavitud, vimos que la esclavitud, ¿en qué consiste? La esclavitud consiste en yo darle rienda suelta a la carne. O sea, si yo le doy rienda suelta a la carne, ¿de qué me doy cuenta? De que soy un esclavo del pecado. O sea, cuando yo creo que la verdadera libertad es hacer lo que se me dé la gana, ¿qué descubro? La Biblia dice, bueno, Jesús dice, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando alguien cree que es libre de hacer lo que le dé la gana, está sonando sus cadenas, sus yugos, es lo único que está haciendo. Y la libertad, ¿en qué consiste? Vimos la semana pasada, verso 13. Acuérdense que dice Pablo, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Y lo que dice Pablo, no usen esa libertad como pretexto para la carne, pero ¿qué dice? Sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces vimos esa paradoja de que la libertad, ¿en qué consiste? En esclavitud, en servir, en ser un siervo de los demás. Entonces vimos que ¿cómo se puede eso? Ahí lo resolvimos, pero de eso se trata entonces. La esclavitud es en realidad lo de satisfacer los deseos de la carne, y la libertad en servir por amor a todos los demás. Y aquí Pablo dice, anden por el Espíritu. Ese andar es de caminar, caminen por el Espíritu. Y si se fijan,
El caminar significa progreso, significa avanzar, significa, estar continuando para llegar a un punto. Pero el avanzar, si se fijan, es imposible. Avanzar espiritualmente es imposible para nosotros. Necesitamos, así como dice aquí, al Espíritu. Si no está el Espíritu Santo ayudándonos, no podemos caminar espiritualmente. Y tal como dice el verso 18, el verso 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu. Entonces el ser guiados o el caminar por el Espíritu son sinónimos, es lo mismo. Que a lo mejor el ser guiados es lo que más mejor nos ayuda a entender eso, o sea, ser guiados. O sea, el Espíritu Santo me pone un camino y yo debo confiar de que ese es el correcto. A pesar de que yo quiera otro, a pesar de que yo desee otro, dice no, sean guiados por el Espíritu Santo. Ese es el camino que deben de seguir. Acuérdense que las reglas, ¿quién las pone? Pues Dios, o sea, Él es el que puede ser, es el creador. Si Él nos hizo, Él dice cómo se debe vivir y cómo no se debe de vivir. Pero entonces, como es un mandato, anden por el Espíritu, caminen por el Espíritu, es algo que nosotros tenemos que hacer. Esto habla de la santificación. Acuérdense que muchos de los aspectos de la salvación los hace Dios. Él nos elige, Él nos regenera, Él nos llama, pero hay una parte donde nosotros ya entramos ahí y una de ellas es la santificación. O sea, el dejar el pecado es parte mía y es parte de Dios. Y o sea, ¿cómo se ve en la vida práctica el andar por el Espíritu? Pues es hacer las cosas que a Dios le agradan. Es mi voluntad, someterla a los deseos de Dios. No importa qué quiera yo, qué patalee, qué quiera hacer, no, es someterme a lo que Dios quiere hacer. Pues primeramente es una renuncia al pecado. Ya sé lo que es el pecado, es una actitud de renuncia a él. No es una de, pues ahí de vez en cuando. Eso delante de Dios no vale nada, es renuncia, ya no quiero para nada y quiero que Dios me ayude a dejar este pecado para siempre. Pues es obedecer a Dios, es pasar tiempo en oración, es pasar tiempo en la Biblia, todas esas cosas son pues andar por el Espíritu, eso es lo que significa. Y hay una promesa, o sea, si alguien anda por el Espíritu, hay una promesa, dice Pablo en el mismo verso 16. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O sea, la estructura del versículo es mandato, promesa. O sea, hagan esto y el resultado va a ser esto. Y entonces el resultado, la promesa es no cumplirán el deseo de la carne. Y si no cumplimos el deseo de la carne, ¿a qué es igual? A no pecar. Entonces dice Pablo, anden por el Espíritu y no van a pecar. Entonces si nos preguntamos cómo vamos a servir por amor a los demás, si cómo voy a amar al prójimo como a mí mismo, como Dios me manda, es andando por el Espíritu. O sea, es de esa manera como voy a poder cumplir ese mandamiento. Y o sea, esto es básicamente cómo nos vamos a santificar, cómo voy a estar más consagrado a Dios y menos a mi carne, es andando por el Espíritu. Y es interesante porque muchas personas buscan hacerse más santas y es muy bueno. O sea, alguien tal vez tiene un estilo de vida desenfrenado, muy malo, ya vio las consecuencias e intenta buscar ayuda de cómo puedo dejar este pecado, cómo puedo dejar este vicio, cómo puedo dejar estas actitudes. Lo malo es que hay muchas alternativas. Sí, es lo malo, que hay muchas alternativas que se ofrecen, que no son fructíferas. Los ejemplos es la más común es saca tus traumas de niño y de alguna manera eso te va a ayudar o sea, ya lo sacaste, pero pues no es la solución. Otros dicen, ya hiciste mal, ahora haz el bien, o sea, como que reponlo, o sea, nivela la balanza, remedia lo que has hecho, en otras palabras, es paga los platos rotos. Pero eso tampoco, eso es como un querer apagar la conciencia nada más, pero a lo mejor con más leña, porque eso no sirve de nada. O sea, alguien puede hacer todo lo que puede hacer en sus fuerzas para
hacer buenas obras, pero como para nivelar ese balance, y se va a encontrar que no es suficiente, al final de sus días va a seguir viviendo con el temor de agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se hace? Y si se fijan ahí, la iniciativa siempre está en uno mismo. No es que yo puedo hacerlo, yo puedo dejar el pecado, yo haciendo esto me libero, pero ¿qué dice la Biblia? Anden, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Sabes que ahí está la clave? La clave está en depender de Dios, no en uno mismo. Y pues esto va en contra de lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece hacer esto, haz lo otro, inténtale por aquí, inténtale por allá, pero la Biblia dice, no, anda por el Espíritu, camina por el Espíritu. Lo segundo que hay que entender es que la santificación no se lleva a cabo por medio de la ley, por ejemplo, por medio de los mandamientos, o por medio de unas reglas, por medio de una guía de pasos para tener el control total de la carne. No, ¿qué dice otra vez aquí? Anden, ¿por qué? Por el Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, es quien nos guía. Es como dice el verso 18. El Espíritu Santo es quien nos guía y nos va encaminando hacia el camino, y otra vez, no una ley, no unas reglas, ni una serie de cosas que nos puedan poner ahí. Por lo tanto, sí es posible no cumplir el deseo de la carne, es posible dejar de pecar, y a lo mejor más bien progresivamente, o sea, de poco en poco se va dejando el hábito del pecado. Pero la única manera en que esto es posible, dice Pablo, es por el Espíritu. O sea, no hay otra manera de no cumplir el deseo de la carne, si no es por el Espíritu. Y vamos a ver por qué. Verso 17, aquí vemos la cruel batalla que hay dentro del cristiano. Dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. O sea, aquí también tenemos que tener cuidado de no prometer una mentira a las personas. O sea, sí se puede dejar el pecado, pero no es mágico. No es como que es que anda por el Espíritu y tan. De un día para otro se acabó esta pelea contra el pecado. Pues no, nunca debemos de dar esa imagen, esa como que si fuera así, repite estas palabras y todo se acaba. No, por supuesto que no. O sea, tan solo ver nuestro día a día sabemos que tenemos muchas derrotas espirituales, o sea, muchas, y luego decimos, ¿cómo puedo tener muchas fallas espirituales? ¿Y cómo puede decir Pablo que si ando por el Espíritu no voy a cumplir el deseo de la carne? O sea, ¿dónde está ahí cómo hago clic en esas dos cosas? Alguien que se enfrentó con el mismo dilema fue Martín Lutero. Martín Lutero tuvo muchísimos esfuerzos para vivir una vida santa, o sea, hacía esto, hacía lo otro, si algo le hacía pecar, pues lo quitaba, o sea, él hacía lo posible por vivir una vida santa, pero a pesar de que lo hacía, venían las tentaciones sobre él, y no nada más las tentaciones pasaban a pecados, y no pecadillos de mentir o algo, él pecó gravemente, como todos nosotros lo hacemos, y esto le llevó a preguntarse si era cristiano o no. O sea, manches, o sea, acabo de pecar de esa manera, ¿cómo puede ser? O sea, si soy cristiano, no soy cristiano, si yo acabo de cometer este pecado. Y a lo mejor tú también, ¿no? Has cometido un pecado y dices, soy cristiano, no soy cristiano. O sea, ¿por qué si estudio la Biblia? ¿Por qué si amo a Dios? ¿Por qué si digo que Cristo es mi Salvador? Acabo de cometer este pecado. O sea, ¿sí soy o no soy? O sea, ¿nada más digo o sí soy? Un verso que le ayudó mucho a Lutero fue este verso 17. Él se predicaba a él mismo, dice, Martín, nunca vas a estar completamente sin pecado, porque todavía tienes a la carne. Esa es la razón por la cual no vas a poder estar libre totalmente de pecado. Por eso siempre debes estar consciente de este conflicto. De acuerdo a lo que dice Pablo, que los deseos de la carne están contra los del Espíritu. Dice, no desesperes, sigue luchando y no cumplirás los deseos de la carne. O sea, Lutero entendió que la vida cristiana es una lucha, es
una pelea. ¿Y qué contrasta Pablo? Un lado está el espíritu, pero del otro lado, ¿qué está? Del otro lado está la carne. O sea, Pablo dice, es como una lucha de sumos. Están en un ring y uno quiere sacar al otro del círculo que está ahí. Es una pelea intensa, o sea, los dos están forcejeando, uno lo tira, el otro también lo tira. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta batalla? Las consecuencias de la batalla es que no siempre hacemos lo que queremos hacer. Y muchas veces hacemos lo opuesto a lo que queremos hacer. Por ejemplo, si yo quiero leer la Biblia todos los días, si yo quiero orar media hora todos los días, si yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo todos los días, a todos, o sea, si yo quiero obedecer a Dios totalmente, tengo a la carne presente que se opone. Directamente llega y se opone y dice, no, hoy tienes flojera, hoy no se puede, ese prójimo no es tu prójimo, todo. O sea, la carne hace todo lo posible para que no hagamos esas cosas que nosotros queremos hacer. Pero al mismo tiempo, cuando vienen los deseos de pecar, cuando viene la tentación, cuando soy seducido a ella, no es así de fácil. Viene el Espíritu Santo y dice, sabes que eso está mal, no lo hagas, lo haces y ¿qué pasa? Arrepiéntete, estás mal, no puedes andar caminando ahí como si nada con ese pecado. Esa es la lucha del cristiano. O sea, uno a otro, la carne contra el espíritu, están chocando. Y es una lucha no de una vez a la semana, una vez al mes, es una lucha de día con día, hora tras hora, segundo tras segundo. Esa lucha nunca acaba. O sea, por eso Martín Lutero se dijo al mismo, está atento, lucha, o sea, todo el día, es todo el momento, baja la guardia, la carne te pega duro, por eso siempre estar alertas. Y del verso 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. O sea, a pesar de que sea una lucha así fuerte, dura, a pesar de que sea una lucha muy intensa de todos los días, Pablo nos vuelve a dar esperanza de que es posible ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, a pesar de que es una lucha intensa, podemos salir vencedores de ella. Antes. Vamos a Romanos 7. Dice Romanos 7, en el verso 15, encontramos pues una descripción de las mismas palabras de Pablo sobre esta lucha entre la carne y el espíritu. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Entonces esta lucha tremenda. Como dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque yo sé que en mí habita la carne. Y la carne no quiere nada bueno. Entonces es esta lucha así tan tremenda. Y ese pasaje nos ayuda a entender por nuestro propio diario vivir. O sea, si yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer estas cosas espirituales, pero al final muchas veces no terminamos haciendo. O peor, lo que no queremos hacer, el pecado, lo que ofender a alguien, ofender a Dios, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque es esta lucha tremenda. Pero dice Pablo aquí en el verso 18, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Esto muchos dicen,
somos guiados por el Espíritu, la ley de Dios ya no está sobre nosotros, o sea, ya no tenemos que cumplirla, o sea, somos libres ya de hacer lo que nosotros queramos. ¡Qué padre! O sea, como si fuera una libertad de normas morales, o sea, como si uno ya no tuviera hace esto, no hace esto, tampoco esto, pero sí esto. Pero en los siguientes versículos Pablo nos va a enseñar que nos está enseñando el antinomianismo. Esa palabra es alguien sin ley. O sea, como si Pablo dijera, si ustedes creen en Jesús, son libres de hacer lo que quieran, pequen, hagan lo bueno, no importa, ustedes ya no tienen ley. No. Pablo nos está enseñando que aquí uno es guiado por el Espíritu o por la carne, y dice Pablo, y eso es fácil de ver, eso es fácil de discernir. Las siguientes semanas ahí Pablo va a mostrar una serie de hábitos, de acciones. Dice Pablo, los deseos de la carne son estos, si ustedes los hacen, ustedes están siguiendo nada más la carne, pero los frutos del Espíritu son estos, y si ustedes hacen estos, ustedes están caminando por el Espíritu. Entonces eso lo vamos a dejar para las siguientes semanas, pero dice Pablo, no significa que estamos libres de la ley en ese sentido. Somos más bien libres de la ley en el sentido en que hemos visto en Gálatas. Vamos a recordarlo. En Gálatas 3:10 vimos que estar bajo la ley es estar bajo la maldición de la ley, porque la ley nos condena. Y acuérdense que Pablo dice, ya no estamos bajo la ley en ese sentido. En el verso 22, bajo pecado, ya no estamos bajo pecado. En el verso 25, ahí en el mismo capítulo 3, Pablo dijo que la ley era nuestro guía, nuestro tutor, y que viniendo a Cristo ya no estamos bajo ese tutor, ya no estamos bajo ese guía. Capítulo 4, verso 3, Pablo dice, esclavizados a las cosas elementales del mundo. Vimos que era la ley o bien a ídolos, a otros dioses. Y en el capítulo 4, versos 4 y 5, quedamos que necesitamos un Salvador y que Dios envió a Jesucristo para salvarnos estando bajo la ley. Entonces, ya no estamos de esa manera, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo pecado, ya no estamos bajo el tutor, ya llegamos a Cristo, o sea, la ley ya cumplió su papel. Y un aspecto importante fue el que estamos confinados a la ley, de manera que cada vez que pecábamos, ¿qué hacía la ley? Nos condena, has pecado, y nos manda hacia Cristo, y en ese sentido es el que dice Pablo, ya no está bajo la ley, sino estamos bajo el Espíritu, o sea, somos guiados por el Espíritu para obedecer a Dios, y ya no estamos bajo la ley para agradar a Dios, que es muy diferente. Acuérdense que si estamos bajo la ley estamos condenados inmediatamente porque no la cumplimos, pero si estamos bajo el Espíritu estamos perdonados y con la ayuda del Espíritu para cumplir esa ley. Entonces, al no estar bajo la ley, acuérdense que no significa que no estamos bajo ella para cumplirla. La debemos de obedecer, pero ahora la obedecemos con gusto, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Si ya no estamos bajo la ley en ese sentido, estamos bajo el Espíritu para vencer los deseos de la carne y por lo tanto cumplir esa ley. Entonces, volviendo al pasaje anterior, a los versos 13 y 15, ¿se puede llegar a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos? ¿Se puede llegar a servir a los demás por amor? Dice Pablo que sí, pero la respuesta no está en que nosotros podamos, en nuestra propia iniciativa, está en que Dios nos ayuda a hacer eso. Es solamente a través del poder del Espíritu Santo en que el cristiano puede empezar a vencer a la carne y dejarla, empezar a vencer a la carne y obedecer a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. Es por eso que el Señor te manda hoy, el verso 16, camina por el Espíritu, anda por el Espíritu. Es algo que tienes que hacer, algo que requiere iniciativa tuya en ese sentido, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? Sí, no cumplirán los deseos de la carne. O sea, mientras más anden por el Espíritu, más se alejan de la carne. Mientras más anden por ahí, más van a aborrecer la carne.
Pero otra vez, no es nada fácil, no es nada sencillo. El espíritu se opone a la carne, pero la carne se opone al espíritu. O sea, el cristiano queda en medio de fuego cruzado. Es ahí donde está la gran pelea, es donde está lo que quiero hacer, no lo hago, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero de todas maneras, como no estamos bajo la ley, sino bajo el espíritu, de todas maneras eso va a ser mucho más fácil de hacer. Entonces, hay que andar por el espíritu y es de esa manera, y la única manera en que no vamos a cumplir los deseos de la carne. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos mandas a tu Espíritu Santo para vencer esos deseos de la carne, porque si es en nuestras fuerzas, nada más cumpliremos los deseos de la carne. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos vencerlos. Tu Espíritu Santo es el que se opone a los deseos de la carne, y tú nos ayudas a vencerla, a derrotarla, a subyugarla, a hacer todo lo bueno, porque esa es la voluntad que nos has dado, andar por el Espíritu y no cumplir más esos deseos. Ayúdanos a entender que no es nada fácil, es una lucha constante, es una lucha en la cual tenemos que estar listos, es una lucha que tenemos que estar en guardia todo el tiempo. O sea, por eso debemos estar siempre caminando por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a vivir esta lucha, ayúdanos a vencer nuestros pecados, ayúdanos a siempre confiar en el Espíritu Santo. Así como esa velocísima lección que le diste a tu pueblo de Israel, que si no oraban, si no confiaban en ti, perdían. Ayúdanos a entender que es igual con nosotros. Si no confiamos en ti para nuestra santificación, simplemente siempre perderemos todas esas luchas. Damos gracias por esta enseñanza. Amén.